Cada vez que tragamos ocurre un fenómeno perfectamente coordinado, un viaje silencioso de la boca hasta el estómago, pero cuando ese viaje falla, el síntoma aparece, y a veces es el primer aviso de algo mucho más profundo. Hoy vamos a recorrer 3 enfermedades grandes del esófago. El título de la clase se da 3 formas distintas de enfermar. El fuego sería el reflujo, el silencio lo asocia a los trastornos motores, y la sombra es algo como el cáncer. Pero no son las únicas. Hay otras enfermedades menos frecuentes, menos visibles, que también afectan el esófago y al final de este recorrido vamos a volver a ellas. El esófago es, en apariencia, un órgano simple, un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros que conecta la faringe con el estómago. Pero esa simplicidad es engañosa. Cada devolución implica una secuencia perfectamente coordinada. El vuelo alimenticio es impulsado hacia abajo por una onda peristáltica ordenada, precisa. Y al mismo tiempo dos estructuras regulan el paso. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el ingreso y el esfínter esofágico inferior se relaja para permitir el paso. Y luego se cierra para evitar el reflujo. Cuando este sistema funciona, no lo percibimos, pero cuando falla aparece el síntoma. Detrás de ese movimiento existe una organización compleja, un esófago que no es homogéneo. En el tercio superior el músculo es estriado y en el tercio inferior es liso. Entre ambas capas musculares, una red nerviosa coordina cada contracción y este es el plexo mientérico de Auerbach. La red más superficial regula la secreción y la función local, el plexo submucoso de Meissner. Todo esto ocurre de forma automática sin que lo pensemos. Y ahí está la clave. El esófago es un órgano que solo se hace evidente cuando deje de funcionar. Iniciando así un repaso breve por la semiología de este órgano, encontramos algunos síntomas esofágicos. Vamos a arrancar con la pirosis, que se caracteriza por una sensación de ardor retroesternal que suele originarse en el epigastrio y que puede irradiarse al cuello. Es un síntoma intermitente que empeora después de las comidas, se agarra con el ejercicio físico, que es cuando aumenta el contenido gástrico y la presión intraabdominal, y aparece con el decúbito supino. Y ahí perdemos el efecto compensador de la gravedad, y se desencadena con ciertos alimentos. El paciente lo va a describir como un fuego que sube. Bien, y acá algo importante, que no es exclusivo de la enfermedad por reflujo. También tenemos la regurgitación, que es el retorno pasivo del contenido esofágico a la cavidad orofaringea, en ausencia de náuseas ni arcadas previas. Ocurre cuando el material refluido alcanza el esófago y logra atravesar el esfínter esofágico superior, y esto no es un acto activo, sino que es un retroceso del alimento. Por otro lado tenemos la disfagia esofágica, que es una sensación subjetiva de dificultad para el paso del bolo alimenticio a través del esófago, que se produce segundos después de la deglución. Acá hay dos grandes mecanismos. Por un lado la disfagia mecánica o estructural, que se produce cuando disminuye el calibre del esófago. Entonces acá tenemos como característica que predomina para sólidos, es progresiva, los líquidos se van a afectar pero en etapas tardías y suele asociarse a pérdida de peso. Mientras que por el otro lado tenemos la disfagia motora, que se da alteraciones del peristaltismo o la relajación del esfínter esofágico inferior, cuyas características son que afecta a sólidos y a líquidos desde el inicio, es intermitente y no necesariamente es progresiva. También podemos hablar acá de que hay una pérdida de peso, puede estar leve o ausente, salvo en estadios avanzados donde sí va a ser característica. Entonces vemos acá que la disfagia no es solamente un síntoma, sino que para nosotros va a ser la brújula diagnóstica. Siguiendo el contexto con las disfagias, tenemos la disfagia orofaringea o disfagia de transferencia, que es la dificultad de trasladar el alimento desde la cavidad oral hasta el esófago proximal. El paciente suele localizar en la garganta y aparece inmediatamente al iniciar la deglución. Se asocia frecuentemente a tos, regurgitación nasal y sensación de atragantamiento. Es decir, acá el problema no es que no baja, sino que no podemos empezar. También como otro síntoma tenemos la odinofagia, que es el dolor al tragar, que este puede ser cervical o retroesternal. Y esto nos sugiere inflamación o lesión mucosa. Lo vemos en infecciones, úlceras o en una esofagitis severa. O sea, acá no hablamos de dificultad, sino dolor. También tenemos el globo esofágico, que es una sensación de nudo o cuerpo extraño en la garganta, no dolorosa, no relacionada con la ingesta de alimentos y mejora con la deglución. Acá no hay ni disfagia ni odinofagia, o sea, el paciente va a sentir algo, pero no hay nada. Y por último tenemos el dolor torácico de origen esofágico. Es un dolor retroesternal que puede ser indistinguible del dolor cardíaco. Acá tenemos como causas frecuentes la enfermedad por reflujo y los trastornos motores esofágicos. Esto siempre es un diagnóstico de exclusión.
Acá prestemos atención de que el esófago puede limitar el corazón y eso clínicamente es peligroso. Entonces, todos estos síntomas parecen similares: ardor, dolor, dificultad para tragar, pero como vamos a ver ahora, cada uno cuenta una historia completamente distinta. Mario tiene 42 años, llega a la consulta y dice: doctor, siento que me quema el pecho, sobre todo cuando me acuesto. La historia es común, demasiado común. Pero, ¿qué es realmente el reflujo? Todos en algún momento tenemos episodios de migración retrógrada del contenido gástrico hacia el esófago, pero hay un punto en el que deja de ser normal, cuando aparecen síntomas molestos o cuando se desarrollan complicaciones. Ahí hablamos de enfermedad, que sería la enfermedad por el reflujo gastroesofágico o las siglas ERG. Mencionemos el problema, es una de las patologías más frecuentes en la práctica clínica. Afecta aproximadamente al 15% de la población general y los factores de riesgo principales son el tabaquismo, la obesidad y una edad mayor a 50 años. Sin embargo, en el 70% de los casos, los síntomas son leves, lo suficiente como para convivir con ellos, lo suficiente también como para ignorarlos. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología, que es cuando falla la barrera. El contenido gástrico, que debía quedarse en el estómago, asciende. El problema central es la incompetencia de la barrera esófago-gástrica, y esto puede ocurrir por varios mecanismos. El primero es el exceso de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Este mantiene una contracción tónica que evita el reflujo y se relaja durante la delusión, pero en estos pacientes se relaja cuando no debería. Por otro lado, el segundo mecanismo son las alteraciones del esfínter esofágico inferior, que este puede fallar estructuralmente. Un ejemplo de esto es el acortamiento, que mida menos de 2 centímetros, una hipotonía basal, más de 10 milímetros de mercurio, o una mala localización, por ejemplo, intratorácico en la hernia hiatal. ¿Bien? El tercer mecanismo es el aumento de la presión intraabdominal, que se da en situaciones como obesidad central, al agacharse o levantando peso. Esto favorece el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Siguiendo con los mecanismos, tenemos la hernia hiatal, que es la protrusión del estómago a través del hiato diafragmático. Esto rompe el refuerzo diafragmático, genera un reservorio supradiafragmático y disminuye el tono del esfínter. Acá la anatomía cambia y con esto va a cambiar la función. Por otro lado tenemos los factores gástricos, como la hipersecreción ácida, el retardo del vaciamiento gástrico o la presencia del acid pocket postprandial, que es una pequeña cámara ácida que favorece el reflujo después de comer. Y terminando acá con los mecanismos, tenemos los actores externos que van a estar influyendo acá como sustancias que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, siendo el tabaco, algunos alimentos como grasas, chocolate, alcohol, café o picantes, fármacos como los antagonistas cálcicos, anticolinérgicos, santinas o benzodiazepinas. Acá vimos cómo no es solo un problema y es la suma de fallas que terminan rompiendo una barrera que debería ser perfecta. Acá el fuego se va a hacer síntoma. Vamos a entrar un poquito en la clínica, donde los síntomas clásicos son la pirosis retroesternal, la regurgitación ácida y la disfagia. Pero no siempre se presenta así. Hay formas menos evidentes, como ese dolor torácico no cardiológico, una laringitis, tos crónica o alteraciones del esmalte dental. Entonces, el ácido no siempre queda en el esófago, sino que a veces asciende más. Algo fundamental, la correlación entre síntomas y daño mucoso no es lineal. Puede haber síntomas intensos sin lesiones o lesiones graves sin síntomas. Y acá podemos ver asociaciones frecuentes. Entre el 25% y el 50% de los pacientes presentan epigastralgia y distrés postprandial, síntomas que muchas veces confunden el cuadro. Pasamos ahora sí al diagnóstico. Mario tiene pirosis, regurgitación, síntomas típicos. Y en medicina a veces eso alcanza. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo es fundamentalmente clínico. Se basa en la presencia de síntomas compatibles y en algo aún más importante, que es la respuesta al tratamiento. Si el paciente mejora con inhibidores de bomba de protones, el diagnóstico ya está hecho. Y además ya lo tratamos. La remisión sintomática es en sí misma un criterio diagnóstico. Ahora, ¿cuándo pedimos estudios? Y en general no todos los pacientes los van a necesitar. La endoscopía digestiva alta debe realizarse para síntomas de alarma, falta de respuesta al tratamiento, sospecha de complicaciones. Y sin embargo, cuando miramos muchas veces no vemos nada.
O sea, hasta el 80% de los pacientes con síntomas típicos pueden tener una endoscopía normal. Ahí es donde pasamos a la pHmetría, que es ver lo que no se ve. Cuando estamos confirmando el diagnóstico, el mejor método es la pHmetría. Que esto es un estudio que se hace en 24 horas que nos permite cuantificar episodios de reflujo, medir su duración y correlacionarlos con los síntomas. Esto puede realizarse mediante una sonda transnasal o una cápsula inalámbrica fijada en la mucosa. Y un paso más es la impedancia, que es cuando el paciente no responde a niveles de bomba de protones, agregamos la impedanciometría, que esto nos permite detectar un reflujo no ácido, tránsito de gas, líquido sólido, porque la realidad es que no todo reflujo va a quemar por una cuestión de ácidos, pero igual nos puede enfermar. Y acá es donde entramos en los diagnósticos diferenciales, porque no todo es enfermedad por reflujo, no todo ardor es reflujo y no toda disfagia es enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico diferencial depende del síntoma predominante. Cuando predomina la disfagia, debemos pensar en cáncer, en estenosis esofágica, en esofagitis eosinofílica, sobre todo en jóvenes con atopía e impactaciones, también en trastornos motores. Cuando el síntoma que predomina es dolor torácico, siempre tenemos que descartar primero la enfermedad coronaria. O sea, no vaya a ser que le pasemos un inhibidor de bomba de protones al próximo infartado. Bien. Parece chiste, pero en algunos casos es anécdota. Oh no. Oh no. También tenemos que considerar la enfermedad por reflujo, trastornos motores, esofagitis de nuevo. Bien. Cuando el síntoma predominante es la pirosis, debemos diferenciar la pirosis funcional, la hipersensibilidad esofágica, y esto se estudia con pHmetría e impedanciometría. Bien. A veces no es un problema del ácido, sino la percepción del paciente. Cuando nos metemos en el tratamiento, básicamente es apagar ese fuego. Acá tenemos como objetivo aliviar los síntomas, curar la mucosa y prevenir complicaciones como la esofagitis péptica, la estenosis esofágica o el esófago de Barrett. Entonces centramos acá primero en medidas generales, que antes de medicar hay que entender el contexto. Y acá podemos ir a recomendaciones clave como bajar de peso, especialmente más del 10%, evitar el tabaco y el alcohol, reducir grasas, chocolate, café, picantes, evitar comidas copiosas, no acostarse hasta 3 horas después de comer, elevar la cabecera de la cama y dormir en decúbito lateral izquierdo. Bien, estos son pequeños cambios que pueden tener un gran impacto. Ahora sí podemos pasar al tratamiento farmacológico. La piedra angular son los inhibidores de bomba de protones, que tiene una eficacia hoy en día comprobable a la de una cirugía antirreflujo. Estos reducen la secreción ácida, pero no corrigen el defecto mecánico. Acá podemos ver que son fármacos muy efectivos, pero no perfectos. Entonces, ¿cómo los usamos bien? Primero se toman en ayunas, 30-60 minutos antes del desayuno, y esto lo ajustamos según los síntomas. Una dosis es el estándar, 2 dosis ante síntomas persistentes. La estrategia terapéutica es ante sospecha clínica. Ahí deberíamos darle un inhibidor de bomba de protones estándar y luego reevaluar en 4 a 8 semanas. Si el paciente mejora, podemos reducir dosis o suspender o usar a demanda. Si no mejora, podemos duplicar la dosis o cambiar a otro inhibidor de bomba de protones, por ejemplo al esomeprazol. Y también podemos solicitar estudios. Otros fármacos usados son los antiácidos combinados con alginatos. Esto en síntomas leves. Acá los alginatos son un compuesto natural derivado de algas pardas. También tenemos los anti-H2. El H2 es el receptor de histamina. Ejemplo de estos son la famotidina o la ranitidina, que esto generalmente lo podemos dar como uso nocturno o a demanda. Y después los procinéticos no son útiles salvo gastroparesia. A largo plazo tenemos que pensar que la enfermedad por reflujo es una enfermedad crónica y muchos pacientes van a requerir un mantenimiento. Entonces acá tenemos que usar la dosis mínima eficaz y reevaluar periódicamente. Acá el objetivo no es solamente apagar el fuego, sino evitar que vuelva. Pero también tenemos que tener presentes la seguridad de los inhibidores de protones, que si bien son seguros, pero en uso prolongado tenemos que controlar la vitamina B12, el magnesio, el calcio y la vitamina D. En estos
En estos casos los antiácidos como el amalgato o el alginato pueden ser de utilidad en pacientes con síntomas leves y ocasionales dada su rápida protección, mientras que los antagonistas de los receptores H2 pueden ser utilizados como coterapia, los inhibidores de bomba de protones, a demanda o nocturna en pacientes sintomáticos. Bueno, entrando en el terreno de lo quirúrgico, que acá no vamos a estar cuando la medicación no alcance o también cuando no se desee. Tenemos varios métodos, el más frecuente, el más común es la funduplicatura, cuyo tratamiento consiste en restaurar la función antirreflujo de la unión gastroesofágica, lo que implica mantener un segmento del esófago en situación intraabdominal con reducción de la hernia hiatal si existe y enrollar el fundus gástrico alrededor de la porción inferior del esófago. La funduplicatura quirúrgica es un tratamiento con eficacia comprobable a los inhibidores de bomba de protones para el tratamiento de la enfermedad por reflujo y puede realizarse en la mayoría de los pacientes por vía laparoscópica. Las principales complicaciones son la disfagia transitoria y la incapacidad para el eructo y el vómito. La funduplicatura quirúrgica está indicada en pacientes con enfermedad por reflujo sintomática que no desean tomar inhibidores de protones de manera crónica o no lo pueden tomar por efectos secundarios y en aquellos con un alto volumen de regurgitación que no se controlan y responde al tratamiento médico. Otra alternativa quirúrgica es la colocación mediante la laparoscopía de un brazalete magnético en el cardias, que sería el LINX, con resultados a corto y mediano plazo sobre la regurgitación superiores a los de inhibidores de bomba de protones. En los pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor a 35, que es ahí donde está el mayor fallo en la funduplicatura, la opción de primera elección es un bypass gastroyeyunal con Hydrox. Las principales complicaciones son la esofagitis por reflujo, incluyendo la úlcera esofágica, la estenosis péptica, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. Todo paciente con esofagitis erosiva por reflujo debe realizar tratamiento con dosis altas de inhibidores de bomba de protones durante 8 semanas. Se recomienda control endoscópico para comprobar la cicatrización y el despistaje de esófago de Barrett en las formas más graves. La estenosis esofágica por enfermedad por reflujo se asocian a reflujo grave y prolongado que manteniendo de manera crónica induce inflamación submucosa que conduce al desarrollo de estenosis anular por fibrosis. Se presentan clínicamente con disfagia sólidos que suele coincidir con una mejoría de la pirosis porque la estenosis actúa como una barrera antirreflujo. Acá el tratamiento consiste en resolver la estenosis con una dilatación endoscópica e impedir el reflujo ácido, habitualmente con inhibidores de bomba de protones de mantenimiento. El esófago de Barrett consiste en la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago por epitelio cilíndrico, característico del estómago, con metaplasia intestinal. Los principales factores de riesgo para su aparición en pacientes con reflujo son ser hombre, ser de raza blanca, tener más de 50 años, el sobrepeso, el tabaquismo, antecedentes familiares de esófago de Barrett o de adenocarcinoma esofágico. Para su diagnóstico es imprescindible la realización de endoscopía con toma de múltiples biopsias. La importancia clínica del esófago de Barrett radica en su carácter premaligno, con el riesgo potencial de que pueda desarrollarse adenocarcinoma de esófago, a partir de la secuencia metaplasia, displasia, adenocarcinoma. El riesgo anual de progresión es muy bajo, va entre el 0,2% y el 0,5%. Ello hace pertinente un plan de vigilancia y tratamiento especializado. Todo paciente con esófago de Barrett debe tener un control adecuado de la exposición ácida esofágica, ya sea mediante inhibidor de bomba de protones en dosis doble, preferente fraccionada o mediante cirugía antirreflujo. Actualmente no es necesario tratamiento endoscópico en pacientes sin displasia, y en pacientes con displasia de bajo grado confirmada se puede optar por un seguimiento estrecho con biopsia de control cada 6 a 12 meses, o tratamiento endoscópico si la displasia es multifocal o el esófago de Barrett mide más de 3 centímetros o hay historia familiar de adenocarcinoma esofágico. En pacientes con displasia de alto grado y o carcinoma intramucoso confirmados debe realizarse tratamiento endoscópico, que sería mucosectomía, ablación mediante radiofrecuencia
Y la esofagectomía debe quedar reservada para pacientes con sospecha de enfermedad extramucosa y para los no respondedores al tratamiento ablativo. Para finalizar, vamos a indagar un poquito en la subclasificación diagnóstica y terapéutica de los pacientes con síntomas atribuidos a enfermedad por reflujo gastroesofágico en función de los hallazgos de la pHmetría o impedanciometría. Vemos que el paciente con síntomas de enfermedad por reflujo mal controlados con endoscopía normal se realiza una pHmetría sin tratamiento antisecretor. Y esto nos divide 4 fenotipos. El fenotipo 1 tenemos reflujo patológico asociado a los síntomas. Entonces ahí vemos que es una enfermedad por reflujo sintomática. Y acá de nuevo tenemos que hacer énfasis en el tratamiento con hidroalumina de protones o en lo quirúrgico. Bien. Cuando el fenotipo es el 2, es un reflujo no patológico y podemos hablar acá de un esófago hipersensible. Bien, acá podemos sumar antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El fenotipo 3 es patológico, pero no está asociado a los síntomas. Bien, acá el tratamiento convencional es ineficaz y debemos empezar a tratar en base a los síntomas que van apareciendo, mientras que el fenotipo 4 es no patológico y no asociado a los síntomas. Entonces podemos hablar acá de una pirosis funcional, y acá de nuevo tenemos que valorar los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de recaptación de serotonina. El reflujo parece simple, un poco de ácido en el lugar equivocado, pero su diagnóstico requiere entender cuándo alcanza con escuchar y cuándo hay que estudiar. Y su tratamiento no es solo medicar, es modificar hábitos, sostener estrategias y a veces reconstruir la anatomía. Agostina tiene 35 años, consulta por disfagia, pero no es una disfagia cualquiera. No empezó con sólidos, no fue progresiva de la forma habitual. Desde el inicio no puede ingerir sólidos ni líquidos, y eso cambia todo. La calasia es una enfermedad poco frecuente. Posee una incidencia aproximadamente de 1,5 casos cada 100.000 habitantes por año, afecta por igual a hombres y mujeres y puede aparecer a cualquier edad, pero lo más importante es que no sabemos exactamente por qué ocurre. Para esto se han propuesto múltiples mecanismos, desde factores genéticos como la agregación familiar, la asociación con HLA o el síndrome de Algroup, posible origen infeccioso, la similitud con la enfermedad de Chagas por Trisomía cruzi, la asociación con virus herpes y mecanismos autoinmunes, anticuerpos antiplitzomientérico, infiltrado linfocitario. O sea, son distintas teorías con una misma consecuencia. En la lesión real, a nivel del esófago ocurre algo clave. Hay degeneración del pilso de Auerbach, la pérdida de neuronas inhibitorias y disminución de las células intersticiales de Cajal. Y esto tiene un efecto directo. Se pierden neurotransmisores inhibitorios, el óxido nítrico y el VIP. Predomina el estímulo excitatorio colinérgico y ahí el músculo ya no sabe relajarse, y la consecuencia funcional son 2 alteraciones que definen la enfermedad. Por un lado, el esfínter esofágico inferior no se relaja correctamente y por el otro, el cuerpo esofágico pierde el peristaltismo, dando como resultado un alimento que no avanza y el esófago que empieza a dilatarse. Cuando el silencio se hace síntoma. El síntoma principal es la disfagia, pero no cualquier disfagia. Posee como características clave que es a sólidos y líquidos desde el inicio, es de larga evolución y puede empeorar con estrés emocional, bebidas frías o gaseosas. Y tenemos otros síntomas como el dolor torácico opresivo, que puede simular una angina, la regurgitación de alimentos no digeridos inmediata o tardía, que va a estar sobre todo en decúbito. Entonces vemos que no es ácido lo que vuelve, sino es comida que nunca llegó al estómago. Y acá lo importante es el compromiso respiratorio que podemos tener, porque va a estar presente la tos nocturna, broncoaspiración, neumonías recurrentes, y todo debido a la broncoaspiración del contenido. También va a tener consecuencias nutricionales, como pérdida de peso, en estadios avanzados malnutrición, anemia, déficit vitamínico. O sea, acá el problema no es solamente el no poder tragar, sino también no poder nutrirse. Para el diagnóstico, vamos a demostrar lo que no se ve. Acá el método clave es la manometría de alta resolución,
que es el estudio más sensible y específico que define dos hallazgos fundamentales: la relajación incompleta de la unión esófago-gástrica, la ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, y además nos permite clasificar la calasia en subtipos 1, 2 y 3. Entonces, acá la manometría no solo nos va a confirmar el diagnóstico, sino que también lo va a explicar. Vemos acá una manometría esofágica de alta resolución en la que se observa la respuesta motora en un paciente con acalasia. El eje de las ordenadas corresponde a las distintas zonas anatómicas y el eje de las abscisas corresponde al tiempo. Con la deglución se produce la contracción faríngea acompañada de la relajación del esfínter esofágico superior. En el cuerpo esofágico no aparece una contracción peristáltica, sino un aumento simultáneo de la presión. Además, la unión esófago-gástrica no se relaja. Todo ello dificulta el transporte del bolo desde la faringe hasta el estómago. Dentro del terreno de estudios complementarios tenemos el esofagograma con vario, en donde se da una papilla varietada y nos da esa imagen clásica que es el pico de pájaro, cola de ratón o punta de lápiz, y esto nos habla de un esófago dilatado. En fases avanzadas puede ser un esófago tortuoso con aspecto sigmoide. Acá vemos que un órgano que se adapta a no poder vaciarse. La endoscopía, por otro lado, es fundamental para descartar pseudoacalasia debido a un carcinoma esofágico. Acá la diferencia está en que en la acalasia el endoscopio pasa, mientras que en el tumor hay una resistencia al paso. Siempre hay que evaluar el cardias y tomar biopsias si hay duda. Debemos sospechar una pseudoacalasia cuando tenemos un paciente de una edad mayor de 60 años, la evolución es rápida, es decir, en menos de 6 meses, y hay una pérdida de peso marcada. Porque a veces no es un trastorno motor, sino que es una obstrucción maligna. También tenemos nuevas herramientas, como la planimetría de impedancia, que permite evaluar la distensibilidad luminal de la unión esófago-gástrica y los cambios geométricos en respuesta a presión aplicada. Pasamos ahora al tratamiento. Debemos abrir algo que no se relaja. Y acá nos damos cuenta de que no podemos curar la acalasia, pero sí podemos permitir que el alimento pase. Nuestro objetivo es disminuir la presión en el esfínter esofágico inferior. Los agentes farmacológicos, como los nitratos y los bloqueantes de los canales de calcio, disminuyen la presión del esfínter y pueden mejorar la disfagia, aunque de forma leve, transitoria y asociada a efectos secundarios. Entonces, debemos limitar su uso a pacientes en espera de la realización de otro procedimiento o a los escasos individuos cuyo estado general desaconseje otros tratamientos. La inyección endoscópica de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia disminuye su presión y mejora los síntomas. Este efecto se basa en su capacidad de inhibir la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas y, por lo tanto, anular el estímulo colinérgico. Esta técnica no tiene prácticamente ningún riesgo, pero su efecto es transitorio, lo que obliga a repetir las inyecciones cada 6 a 24 meses. Su empleo debe restringirse a pacientes ancianos o con mal estado general, en que las otras alternativas terapéuticas estén contraindicadas. Dilatación neumática. Esta práctica se realiza mediante la utilización de sondas provistas por un balón que se distiende una vez que se ha insituado en la unión esófago-gástrica. El balón rompe las fibras del esfínter, lo cual resulta eficaz, pero con riesgo. Posee un riesgo de perforación del 2 al 4%, y esto también requiere hospitalización, ayunas y aspiración previa del residuo alimentario. Por otro lado, tenemos la miotomía de Heller. Es el tratamiento quirúrgico de elección. Es una operación descrita en 1913, aunque actualmente es efectuada por vía laparoscópica. Es la técnica quirúrgica de elección. Consiste en la sección longitudinal del esfínter esofágico inferior. Suele asociarse a una funduplicatura parcial para prevenir el reflujo gastroesofágico. Sus resultados son similares a los obtenidos mediante la dilatación endoscópica, con una eficacia a los 5 años superior al 80%. Y por último tenemos la miotomía endoscópica peroral, también conocida por sus siglas POEM. Es una alternativa endoscópica a la miotomía quirúrgica. Se ha convertido en la técnica de elección para el tratamiento de la acalasia de tipo 3 y es una buena opción en el resto de las formas de acalasia.
A pesar de que su complejidad técnica y del riesgo de desarrollar reflujo gastroesofágico tras el procedimiento sean altas. Abrimos el paso, pero les dejamos la puerta entreabierta para el ácido. Entonces, acá vemos que la calasia no hay inflamación visible, no hay tumor que obstruya, no hay ácido que queme, pero hay algo silencioso que es un sistema que dejó de coordinar, y cuando el esófago pierde su ritmo, el paciente lo siente en cada intento de tragar. Pero el silencio no siempre es absoluto. A veces el esófago no está paralizado sino desorganizado. No es la ausencia de movimiento lo que domina sino su caos. Así aparece otra forma de enfermedad dentro del mismo territorio, el espasmo esofágico distal. Este es un trastorno de la motilidad esofágica que cursa clínicamente con disfagia y o dolor torácico, y se manifiesta en la manometría esofágica por ondas simultáneas que alternan con ondas de propagación normal durante las devoluciones líquidas. Afecta de forma semejante a varones y mujeres y es más frecuente después de los 50 años. Como en la calasia, la causa permanece en la sombra. No conocemos con certeza por qué ocurre, pero sabemos que ambos trastornos comparten algo más que síntomas. Algunos pacientes presentan características de ambas enfermedades, otros comienzan con espasmo y con el tiempo evoluciona a calasia. En segundo lugar, se ha observado que determinados pacientes con manifestaciones clínicas y manometrías de espasmo esofágico evolucionan ulteriormente hacia calasia. Y en tercer lugar, el esófago afecto de espasmo también puede ser hipersensible, como la calasia, a los agentes colinérgicos. Un 30-50% de los casos puede demostrarse la incidencia de un reflujo gastroesofágico ácido patológico. Clínicamente, el espasmo esofágico es una entidad cambiante. Puede ser intenso, limitante o completamente silencioso. A veces se descubre por casualidad en un estudio realizado por otro motivo, pero cuando se manifiesta hay un síntoma que domina la escena, el dolor. Un dolor retroesternal, opresivo, que puede irradiarse hacia la espalda o los brazos. Un dolor que imita la angina de pecho, que puede aparecer en reposo o desencadenarse con medidas frías. Puede surgir en momentos de tensión emocional y bueno, acá nuevamente el esófago engaña. Porque este dolor también puede aliviarse con nitroglicerina igual que el cardíaco. Por eso diferenciar ambos orígenes no siempre es simple. El otro síntoma clave es la disfagia, pero a diferencia de la calasia no es constante, es intermitente, es decir, episódica. Puede afectar tanto a sólidos como a líquidos. Puede coincidir con el dolor o aparecer de forma independiente. El paciente no siempre logra anticiparla, no siempre la va a explicar. Cuando intentamos ver el problema, no siempre se deja ver. En unos casos, los estudios contrastados muestran una imagen característica: un esófago en sacacorchos o tirabuzón, una representación visual del caos contráctil, pero esta imagen aparece solo en una minoría. La mayoría de las veces, el diagnóstico requiere ir más profundo, requiere de un estudio manométrico. La manometría esofágica de alta resolución revela la verdadera alteración. Más del 20% de las devoluciones presentan contracciones prematuras, ondas que llegan antes de tiempo y ondas que no respetan la secuencia. A esto puede sumarse un aumento en la presión y en la duración de las contracciones. Entonces, el esófago no solo está desorganizado, está hiperactivo. Y como siempre, la endoscopia cumple un rol clave, que es descartar lo estructural, lo inflamatorio y lo tumoral. O sea, va a descartar aquello que podría simular un trastorno motor. El tratamiento varía según la gravedad de los síntomas. En los casos leves puede ser suficiente explicar al paciente el origen de las molestias y asegurarle que la enfermedad no es peligrosa. Al mismo tiempo se le debe aconsejar que mastique cuidadosamente y evite tragar deprisa. En los casos más sintomáticos se recurre a fármacos, anticolinérgicos, nitratos, bloqueantes cálcicos. Cuando esto no es suficiente, la toxina botulinica puede utilizarse para disminuir la actividad muscular, aunque su efecto es transitorio. Y en los casos más severos se plantean intervenciones más invasivas como la hemiotomía endoscópica o quirúrgica. Así, dentro del aspecto de los trastornos motores del esófago, no todo es ausencia. También existe el exceso desorganizado, un movimiento sin propósito. El caos del esófago no siempre es evidente, a veces no hay espasmos desorganizados, a veces el movimiento conserva su forma pero pierde su medida. Así aparece esta otra forma de alteración, que es el esófago hipercontráctil. Acá el peritantismo existe, está presente, está ordenado, pero es excesivo. Las contracciones son más intensas de lo normal, más prolongadas, más potentes. Y entonces el esófago no falla por falta de fuerza, sino por el exceso de la misma. O sea, es un órgano que va a estar empujando demasiado.
Durante años se lo conoció como el esófago en cascanueces, que esto es una metáfora muy precisa, que en cada deglución se va a transformar en una contracción de alta presión y el paciente va a sentir ese exceso de presión. El síntoma dominante vuelve a ser el dolor torácico. Un dolor otra vez puede confundirse con el cardíaco, pero acá la diferencia del espasmo, el momento no está desorganizado, sino que es exagerado. También puede aparecer la disfagia, aunque no es el síntoma principal. Y el diagnóstico, como en otros trastornos motores, no se construye con lo que vemos, sino con medimos. Acá la manometría revela la otra clave. Las ondas peristálticas conservadas, pero de gran amplitud y duración prolongada. Es un esófago que sigue la secuencia correcta, pero a una intensidad desmedida. Y el tratamiento busca nuevamente modular, disminuir la intensidad, es decir, la presión, y atenuar con esto el síntoma. Se utilizan fármacos similares a los del espasmo, nitratos, antagonistas del calcio, en algunos casos también la toxina botulínica o la dilatación endoscópica. Estas pueden ofrecer alivio y en situaciones seleccionadas la miotomía endoscópica también ha demostrado utilidad. Pero cuando el origen es el reflujo, tratar el ácido es tratar la causa. Y ahora cambiamos nuevamente el espectro, del exceso a la ausencia. La contractilidad ausente representa el extremo opuesto. El esófago pierde completamente su capacidad de generar el peristaltismo. Pero, a diferencia de la calasia, el esfínter esofágico inferior conserva su relajación. En este contexto, el problema principal no es el paso del alimento, sino la limpieza del esófago. El contenido ácido que refluye desde el estómago no puede ser aclarado. Permanece e irrita, por eso los síntomas predominantes no son tanto la disfagia, sino los relacionados con el reflujo. Y esto va a definir el tratamiento. No hay forma de restaurar el peristaltismo perdido. O sea, los proclinéticos no demostraron ser eficaces. Entonces, el enfoque se va a centrar en el ácido, inhibir la secreción, proteger la mucosa o reducir el daño. Entre estos extremos va a existir una zona gris, un territorio intermedio donde el esófago funciona, pero lo hace mal. Y esa es la motilidad esofágica ineficaz. Acá el peristaltismo está presente, pero es inconsistente. Algunas degluciones son efectivas y otras fallan. El resultado va a ser un tránsito irregular, impredecible, insuficiente. Y este patrón no suele ser primario, se asocia a enfermedades sistémicas como la diabetes o la enfermedad de Parkinson. Y también, al reflujo. El esófago en estos casos refleja enfermedades que lo trascienden. No hay un tratamiento específico, porque el problema no siempre está en el esófago en sí, sino en el contexto en el que funciona. El enfoque vuelve a ser el control del reflujo y el manejo de la enfermedad de base. No todas las alteraciones del esófago nacen en el esófago. A veces el problema no está en su estructura ni en su control local, está en otro lugar, en el sistema inmune, en el músculo, en el nervio o en lo sistémico. Así aparecen los trastornos motores secundarios. No son enfermedades propias del esófago, son la manifestación de algo más grande, de algo sistémico. Acá el esófago deja el protagonismo y se convierte en testigo de patologías que transforman su fisiología. Entre estas patologías está la esclerodermia. En la esclerosis sistémica, el compromiso es progresivo, silencioso y difuso. Y el esófago no es la excepción. Hasta el 75% de los pacientes desarrollan afectación esofágica a lo largo de su evolución. Pero acá el problema no es el espasmo, ni la hipercontracción, ni siquiera el bloqueo, es la debilidad. La musculatura lisa del esófago pierde su capacidad contráctil. El esfínter esofágico inferior pierde su tono. Y acá el resultado es doble. El alimento avanza con dificultad y el ácido asciende con facilidad. Por eso los pacientes presentan disfagia, pero también pirosis intensa. Y en los casos más avanzados el daño se acumula. Esofagitis, ulceraciones, estenosis. El reflujo ya no es un episodio, es una consecuencia estructural. El diagnóstico no busca descubrir la enfermedad, sino entender su impacto. La endoscopía permite ver el daño, la manometría medir la función, la pH-metría evidenciar el reflujo, y esto no es un detalle menor, porque cuando el esófago pierde su capacidad de aclaramiento, las decisiones terapéuticas cambian. Incluso una cirugía antirreflujo puede volverse riesgosa. El tratamiento entonces no corrige la motilidad, protege al esófago de lo que ya no puede defenderse. Inhibidores de bomba de Trovertones, muchas veces en dosis elevadas, generan un control agresivo del ácido, pero no todas las enfermedades sistémicas afectan igual. Algunas no comprometen la musculatura lisa, sino la estriada.
En la polimiositis y la dermatomiositis, el compromiso se localiza principalmente en el tercio superior del esófago. La deglución deja de ser eficaz desde su inicio. Aparece la disfagia orofaringia, la regurgitación hacia la nasofaringe y, lo más peligroso, la aspiración. Acá el riesgo no es solo nutricional, es respiratorio. El alimento puede tomar el camino equivocado y el esófago ya no puede evitarlo. Otras veces el origen está en el metabolismo. En enfermedades como la diabetes, el daño no es muscular, sino neurológico. La neuropatía autonómica altera la coordinación esofágica. Las ondas peristálticas se vuelven menos frecuentes, más desorganizadas, pero muchas veces esto no genera síntomas evidentes. El esófago falla sin avisar. Las enfermedades tiroideas también modifican este equilibrio. En el hipertiroidismo, el esófago se vuelve hiperactivo. En el hipotiroidismo, lento, hipocontráctil. Pero en estos casos hay una diferencia clave. El trastorno es reversible. Al corregir la función tiroidea, el esófago recupera su ritmo. En la amiloidosis, en cambio, el problema es infiltrativo. Depósitos de sustancia amiloide invaden nervios y músculos, alteran la función de su estructura. El resultado es variable, impredecible, como la enfermedad misma. Incluso el alcohol puede alterar este sistema. Disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, reduce la contractilidad, aumenta la actividad motora espontánea y el esófago pierde precisión, pierde control. Finalmente hay una enfermedad que conecta todo lo visto. Una enfermedad que reproduce casi de forma perfecta la fisiopatología de la acalasia. Y esta es la enfermedad de Chagas-Mazza, producida por Trypanosoma cruzi, endémica de América del Sur, pero cada vez más presente en todo el mundo. Su mecanismo es claro: destruye el plexo mientérico. El sistema nervioso que regula la motilidad desaparece y el resultado es familiar. Un esófago que no se relaja, un esófago que no propulsa, que se dilata. El cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento son prácticamente indistinguibles de la acalasia, pero acá la causa sí va a tener nombre. Así, el esófago deja de ser solo un órgano, se convierte en un espejo, en un reflejo de enfermedades sistémicas, neurológicas, musculares e infecciosas. Y entonces aparece la sombra. No hace ruido al principio, no arde como el reflujo, no se detiene como la acalasia, simplemente avanza. El cáncer de esófago no es la enfermedad más frecuente, pero es una de las más silenciosas. Ocupa el 9º lugar, por orden de frecuencia, entre las neoplasias malignas. Si bien en los países en vía de desarrollo alcanza el 5º lugar, su incidencia en Europa Occidental es aproximadamente de 5 casos por cada 100.000 habitantes. En el sudeste de África y en áreas de Irán y China, las tasas de incidencia superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Afecta más a los hombres que a las mujeres en una relación de 4:1, pero incluso eso cambia en los lugares de mayor incidencia, porque esta enfermedad no depende de una sola causa, es el resultado de múltiples agresiones acumuladas, algunas ya las conocemos. El fuego crónico del reflujo, que transforma la mucosa en el esófago de Barrett, el estancamiento prolongado de la acalasia, las lesiones cáusticas o condiciones más específicas como disfagia sideropénica, también llamado el síndrome de Plummer-Vinson. También sistémicas como queratosis palmoplantar y la enfermedad celíaca, como así los pacientes con tumores de cabeza y cuello. Otras son externas, el alcohol, el tabaco, factores decisivos en el carcinoma escamoso. Mientras que el adenocarcinoma sigue otro camino: reflujo crónico, obesidad, tabaquismo. Un proceso que comienza con metaplasia, progresa a displasia y finalmente se convierte en cáncer. Incluso la dieta influye. La falta de frutas y verduras frescas, el consumo de alimentos muy calientes, la exposición a nitrosaminas, pequeñas agresiones repetidas que, con el tiempo, dejan de ser pequeñas. Y algo más: no todas las infecciones aumentan el riesgo, algunas parecen proteger. La presencia de Helicobacter pylori, paradójicamente, se asocia con menor riesgo de adenocarcinoma. Desde el punto de vista etológico, hay dos grandes caminos: el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. El primero predomina a nivel global y el segundo está en aumento en Occidente.
uno más vinculado a tóxicos, el otro al reflujo. Pero más allá del origen, ambos comparten una característica fundamental, su capacidad de invadir. Recordemos que el esófago no tiene serosa, está en contacto directo con estructuras vitales y posee una red linfática extensa, incluso en la lámina propia de la mucosa. Esto lo convierte en un terreno ideal para la diseminación. El tumor no crece solamente hacia adentro, sino que se extiende. Invade el árbol traqueobronquial, la aorta, el pericardio, los nervios recurrentes. Puede alcanzar el hígado, puede comprometer el mediastino y muy temprano viaja por la linfa. Más del 70% de los pacientes presenta afectación ganglionar. Ganglios mediastínicos, abdominales, cervicales. Clásicamente, el ganglio supraclavicular izquierdo, el ganglio de Virchow. Cuando el tumor apenas infiltra la mucosa, el riesgo es bajo, 2% de riesgo de metástasis, pero a medida que profundiza, ese riesgo se dispara. La invasión submucosa marca un punto de inflexión. Esto se da en el 20% de los casos. Y cuando atraviesa la capa muscular, la probabilidad de diseminación supera la mitad de los casos, algo así como un 70%. La vía hematógena aparece más tarde, pero cuando lo hace, sus destinos son claros, el hígado y el pulmón. Entonces, finalmente aparece el síntoma, la disfagia. Pero cuando el paciente consulta, la enfermedad ya avanzó. Es una disfagia mecánica progresiva, primero para sólidos, después también para líquidos. El alimento ya no pasa, se detiene y se enclava. A esto se suman otros síntomas, la odinofagia, el dolor torácico, la regurgitación y la cialorrea, es el exceso de saliva. Pero sobre todo, la pérdida de peso. El cuerpo empieza a consumirse. En estadios más avanzados, la enfermedad deja de ser local. Aparecen las complicaciones, sangrado digestivo que lo vemos como melena o hematemesis, tos por fístulas tracoesofágicas, disfonía por compromiso del nervio recurrente o el síndrome de Horner por invasión simpática. Y en los casos más extremos, fístulas hacia la aorta, hemorragias masivas, perforación miastínmica. La sombra en este punto ya no solo avanza, arrasa. Una vez sospechada la sombra, hay que confirmarla. El diagnóstico del cáncer de esófago comienza donde muchas de estas historias confluyen, la endoscopía. Es ahí donde la lesión deja de ser una sospecha y se convierte en evidencia. La visualización directa permite identificar la masa, la estenosis o la irregularidad. Pero no alcanzan con ver, hay que tomar una biopsia, o a veces múltiples. Y acá también el cepillado histológico nos es útil si la estenosis no permite el paso. Y con esta combinación el diagnóstico alcanza una precisión casi total. Pero hay un punto más útil. Un límite difícil de definir, donde termina la displasia y donde comienza el cáncer. En este terreno, la mucosectomía endoscópica cambia las reglas. No solo diagnostica, también permite entender la profundidad de la invasión, el grado de infiltración neoplásica, y en algunos casos también tratar. Pero confirmar el tumor es solo el inicio, porque en esta enfermedad la pregunta más importante no es qué es, sino hasta dónde llegó. La clasificación TNM se convierte en el eje de toda decisión. Distinguir entre enfermedad locorregional y enfermedad sistémica, entre lo potencialmente curable y lo inevitablemente paliativo. La tomografía computada, multidetector de cuello, tórax y abdomen busca lo distante, las metástasis, el estadio M. La endoscopía, en cambio, mira la penetración, evalúa cuánto invade el tumor la pared esofágica, sería el estadio T. Y si los ganglios cercanos ya están comprometidos, vamos a hablar de adenopatías regionales, estadio N. Cuando es necesario, la punción aspirativa con aguja fina guiada permite confirmar lo que se sospecha. Aumenta la presión diagnóstica del 75-90% a un 87-100%. En el 20% de los casos, el endoscopio no logra atravesar la estenosis. Muchas veces, cercano al 90%, de estas veces el tumor ya es avanzado. Ya ha cruzado los límites del esófago, ya ha alcanzado ganglios, en ese contexto otras herramientas toman protagonismo. La tomografía por emisión de positrones, conocida como PET, utiliza un análogo de la glucosa, la 18F-fluorodesoxiglucosa, y detecta lo que la tomografía no ve: metástasis ocultas, una extensión inesperada. Y entre el 4 al 28% de los pacientes, esto cambia completamente el plan.
Las localizaciones más frecuentes de las metástasis detectadas por PET están en el esqueleto, en el hígado, en ganglios cervicales. A veces incluso es necesario ir más allá. La laparoscopía puede revelar pequeñas metástasis hepáticas o peritoneales invisibles. La broncoscopía en tumores altos descarta la invasión del árbol respiratorio, porque en esta enfermedad cada detalle redefine el camino y también redefine el diagnóstico diferencial. No toda disfagia progresiva es cáncer, pero algunas lo son. Estenosis por reflujo, lesiones cáusticas, acalasia. Pero hay una señal de alarma que no se puede ignorar. Un paciente mayor con disfagia de rápida evolución y pérdida de peso significativa. En ese escenario, hasta que no se demuestre lo contrario, pensaremos en cáncer de esófago. Y entonces llega la decisión. El tratamiento del cáncer de esófago no es único. Depende del tipo tumoral, de la localización, del estadio y del paciente. Pero hay una realidad difícil. En la mayoría de los casos, al momento del diagnóstico, la enfermedad ya es sistémica, por eso menos de la mitad de los pacientes son candidatos a cirugía. En estadios iniciales, que sería del T1N0 a T2N0, cuando el tumor aún está contenido, la resección quirúrgica ofrece la mejor posibilidad de curación. Una cirugía compleja, extensa, que es la esofagectomía, con reconstrucción del tránsito digestivo y resección ganglionar. En algunos casos, el tratamiento puede comenzar antes de operar. Es decir, vamos a someter al paciente a quimioterapia y a radioterapia. Estos son intentos de reducir el tumor, de mejorar las condiciones para una cirugía curativa, y cuando esto funciona, la supervivencia cambia. Pero en estadios avanzados, sean de T3 a T4N1, como en pacientes con enfermedades asociadas o estado general deficiente, la lógica es otra. La cirugía deja de ser curativa y se vuelve paliativa. El objetivo ya no es eliminar la enfermedad, es aliviar el síntoma, permitir que el paciente vuelva a tragar, que pueda alimentarse, que pueda vivir mejor. Y acá aparecen otras herramientas: prótesis esofágicas que abren el lumen, tratamientos endoscópicos que desobstruyen, o terapias con láser o técnicas fotodinámicas. La quimioterapia puede ofrecer tiempo, la inmunoterapia en algunos casos mejora el pronóstico, pero el foco cambia, ya no es la curación, es la calidad de vida. Y aún así el pronóstico sigue siendo limitado. La supervivencia en muchos de estos pacientes se mide en meses, siendo la medida de supervivencia de 3 a 6. Y acá un pequeño apartado, podemos ver la clasificación TNM en cáncer de esófago, siendo la T el tamaño o también la T de tumor primario. La N es el número de ganglios linfáticos regionales y la M es si hay o no metástasis a distancia. Y esto es muy importante porque es lo que nos permitió hablar acá no solo del diagnóstico, sino también enfocarnos en el tratamiento. Así termina el recorrido por la sombra, una enfermedad que no comienza de forma brusca, sino que se construye lentamente, a partir del reflujo, de la inflamación crónica, de la alteración motora. Porque el cáncer de esófago no es un evento aislado, es muchas veces el resultado final de una historia que empezó mucho antes. A veces la enfermedad es más difícil de ver, más difícil de entender. A veces los pacientes se enferman con patologías poco frecuentes. La infección oportunista, el daño químico, enfermedades nuevas, anomalías estructurales o traumáticas. En pacientes jóvenes o niños de sexo masculino, raza blanca, muchas veces con historia atópica, el esófago se transforma lentamente, no por ácido por un tumor, sino por una respuesta inmune. Puntualmente, una infiltración eosinofílica de más de 15 eosinófilos por campo. El paciente empieza con síntomas vagos, reflujos, molestias, pero con el tiempo aparece lo característico: disfagia, impactación alimentaria, y en la endoscopía el esófago ya no es el mismo. Vemos anillos, surcos, un lumen estrecho y un órgano que pierde su flexibilidad. Acá el tratamiento no apunta solo a aliviar síntomas, apunta a parar la inflamación. Inhibidores de bomba con eficacia del 50%, corticoides dilutivos en un 70% y dietas de eliminación, que hay desde la que elimina leche de vaca y trigo, aunque también hay otras de leche, trigo, huevo y legumbres, y estas van entre un 40 y 70%. Los fármacos biológicos se encuentran actualmente en estudio para la enfermedad y recientemente se aprobó en Estados Unidos el uso de dupilumab, que es un anti-IL-4 para esta enfermedad. Porque si no se trata, el esófago se vuelve rígido y la disfagia deja de ser reversible. Al tratar se debe reevaluar luego de 8 a 12 semanas. La esofagitis linfocítica es una nueva entidad,
más reciente, menos comprendida, descrita en 2006. Se parece a la anterior pero es distinta. Afecta más a mujeres mayores de 50 años sin atopía. No hay eosinófilos, hay linfocitos, más de 20 por campo. Y suele asociarse a enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad de Crohn, conectivopatías o inmunodeficiencias. El tratamiento incluye inhibidores de bomba de protones, corticoides tópicos y la dilatación endoscópica. Y como muchas enfermedades nuevas, todavía estamos aprendiendo a definirla. También vamos a hablar acá de infecciones, que es cuando el huésped falla. El esófago normalmente resiste, pero cuando el sistema inmune cae, aparecen los oportunistas. Candidiasis esofágica. Candida albicans es la especie más frecuentemente implicada en la esofagitis. La enfermedad se asocia casi siempre a candidiasis oral u orofaringia, pero su ausencia no la descarta. Acontece en pacientes inmunodeprimidos, en tratamiento con esteroides inhalados o deglutidos o con trastornos graves de la motilidad. Se caracteriza por placas blanquecinas difusas que se desprenden de una mucosa friable y odinofagia. El tratamiento es fluconazol 200 a 400 mg día por 2 a 3 semanas. En cuanto al herpes, ocurre mayoritariamente en pacientes inmunocomprometidos, trasplantados de médula y órganos sólidos, aunque se ha descrito ocasionalmente pacientes sanos. Sus manifestaciones clínicas principales son odinofagia, disfagia y fiebre. El aspecto endoscópico característico son úlceras profundas, en sacabocados, difusas entre parches de mucosa sana. El diagnóstico se confirma por biopsia o citología, y el tratamiento de elección es aciclovir 400 mg cada 8 horas durante 7 a 10 días en pacientes inmunocompetentes y 400 mg cada 6 horas durante 14 a 21 días en caso de inmunodepresión. Ahora, la esofagitis por CMV, es decir, el citomegalovirus, acontece únicamente en pacientes inmunodeprimidos y sus síntomas principales son la fiebre, la disfagia o odinofagia y la intolerancia oral. Las lesiones en endoscopía son úlceras longitudinales superficiales, preferencialmente en el tercio esofágico distal. El diagnóstico se confirma por histología y el tratamiento de elección es valanciclovir oral 900 mg día o ganciclovir intravenoso 5 mg kilo de peso al día durante 3 a 6 semanas. En estos casos, el problema no es el esófago, es el contexto, y el tratamiento no es sintomático, es etiológico. Esofagitis medicamentosa. El daño evitable. A veces el daño es iatrogénico. El fármaco, en lugar de curar, lesiona y suele estar provocada por un efecto irritante directo tras un tiempo de contacto anormalmente prolongado del medicamento con la mucosa esofágica. Aunque existen fármacos que pueden causar caustificación ácida directa, como la tetraciclina, la oxicilina o el sulfato ferroso, también hay otros que reducen la barrera citoprotectora del esófago, como la aspirina o los AINES. En la endoscopía se puede observar úlceras de pequeño tamaño en lugares de estrechamiento fisiológico, como la impronta del arco aórtico, la impronta de la aurícula izquierda o la unión esófago-gástrica. La clave del tratamiento es su prevención mediante una adecuada ingesta de agua con el fármaco y favorecer su progresión, mediante alimento y sedestación, en los 30 a 60 minutos posteriores a la ingesta. Y acá la clave no es tratar, es prevenir. Después podemos entrar en el terreno de las alteraciones estructurales. No todo es inflamación, a veces el problema va a estar en la forma. El divertículo de Zenker se debe a la protrusión de la mucosa y submucosa, es decir, tenemos acá un pseudodivertículo, a través del triángulo de Killian, un área de debilidad muscular entre el músculo cricofaringeo y el constrictor de la faringe. Suele aparecer en hombres entre la séptima y la octava década de vida. Las manifestaciones clínicas más precoces son la disfagia orofaringia y la regurgitación, la litosis, las aspiraciones broncopulmonares o la pérdida de peso por malnutrición en caso de larga inundación. El diagnóstico se realiza con endoscopía y tránsito varitado, y el tratamiento debe ser preferiblemente endoscópico. Acá hablamos de una diverticulotomía o sección de tabique central. Vemos que es un reservorio en donde la comida queda atrapada. También a nivel estructural podemos hablar de anillos y membranas. Las membranas esofágicas son estructuras adelgazadas que ocluyen parcial o completamente la luz esofágica.
más frecuentes en el esófago proximal, condicionando disfagias sólidos y que pueden ser resueltas mediante el tratamiento endoscópico en la gran mayoría de los casos. El síndrome de Plummer-Vinson o disfagia sideropénica se presenta preferencialmente en mujeres posmenopáusicas y se caracteriza por membranas en el esófago superior, glositis, coiloniquia y anemia microcítica e hipocrómica. Constituye una condición premaligna para el carcinoma escamoso faríngeo o esofágico y es necesario un programa de seguimiento endoscópico. Las membranas también pueden aparecer asociadas a enfermedades dermatológicas como líquen plano, epidermólisis bullosa. Esto es una disfagia que además es una señal de cáncer del futuro. El anillo de Schatzky es una protrusión mucosa y submucosa circular y única de la unión esófago-gástrica, formada por epitelio escamoso en su porción superior y columnar en la inferior. Se presenta en sujetos de más de 40 años, mayoritariamente en hombres y asociado a la enfermedad por reflujo, y condiciona disfagias sólidos cuando su calibre es menor a 13 milímetros. Esto es un anillo que se hace evidente cuando el diámetro ya no alcanza. Y por último vemos las compresiones extrínsecas. El esófago puede verse comprometido por tumores primarios, broncopulmonares, tiroideos, linfáticos, neurogénicos o mediastínicos, metástasis de cualquier origen, crecimiento auricular izquierdo, en enfermedad mitral o cardiomegalia masiva, y un aneurisma aórtico. Las compresiones por malformaciones vasculares son infrecuentes. La disfagia aórtica se produce por compresión de un gran aneurisma de la aorta torácica, mientras que la disfagia alusoria es la compresión por un nacimiento aberrante de la arteria subclavia derecha en el lado izquierdo del arco aórtico. Esta es llamada arteria alusoria. El tratamiento quirúrgico se debe plantear exclusivamente en pacientes con síntomas intratables. Esofagitis por radioterapia. La exposición del esófago a radioterapia dirigida a tratar tumores puede causar lesiones agudas, puede provocar dolor torácico o disfagia y complicaciones tardías, como úlceras esofágicas o estenosis complejas que pueden condicionar disfagia grave y suelen requerir dilatación endoscópica. Y a veces todo ocurre en un instante. Un vómito, un aumento brusco de presión y el esófago se desgarra o peor, se rompe. Y acá es donde hablamos del síndrome de Mallory-Weiss. Se caracteriza por laceraciones longitudinales de la unión esófago-gástrica, tanto de la mucosa esofágica distal como de la gástrica proximal, producidas por arcadas forzadas y vómitos repetidos. Constituye el 5% de las hemorragias digestivas altas. Esta entidad es más común en pacientes alcohólicos, con hernia de hiato y con edad mayor de 50 años. El diagnóstico requiere endoscopía precoz, que además permite la intervención terapéutica en caso de sangrado activo. Por otro lado, el hematoma esofágico intramural puede ocurrir de forma espontánea en pacientes con trastornos de la hemostasia. Ejemplo, cirrosis hepática o toma de anticoagulantes orales, o por impactación de un cuerpo extraño. Esofagitis medicamentosa o escleroterapia de varices esofágicas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son dolor retroesternal y hematemesis. Y en la endoscopia se pueden observar hematomas submucosos de gran tamaño que protruyen en la luz. Se resuelve de manera espontánea en una semana, debiendo suspender los antiagregantes y anticoagulantes. Y el síndrome de Boerhaave o rotura esofágica de esfuerzo es una perforación espontánea del esófago causada por un incremento brusco de la presión intraesofágica combinada con una presión negativa tras vómitos o arcadas o tos, convulsiones, etc. El síntoma característico es el dolor torácico retroesternal, si bien las manifestaciones clínicas dependerán de la ubicación de la perforación y del grado de fuga del contenido al mediastino y del tiempo transcurrido del inicio del cuadro. El diagnóstico se basa en las técnicas de imagen, principalmente tomografía con contraste, y requiere medidas precoces universales: dieta absoluta, nutrición parenteral, inhibidores de bomba de protones, antibiótico-terapia de amplio espectro. Debiendo optar posteriormente por tratamiento, el cual puede ser conservador, endoscópico o quirúrgico según la situación del paciente, la experiencia y los medios disponibles. La necrosis esofágica aguda o esófago negro se trata de un síndrome raro caracterizado por una coloración negra circunferencial del esófago, predominantemente a nivel distal, que se detiene en la unión gastroesofágica.
Aparece de forma característica en hombres mayores de 65 años y se ha relacionado con isquemia y obstrucción del vaciamiento gástrico en pacientes con enfermedades graves. La manifestación clínica principal es la hemorragia digestiva alta, que la podemos ver como hematemesis y o melena, y suele cursar con buen pronóstico tras dieta absoluta, nutrición parenteral y antibiótico terapia de amplio espectro, así como el tratamiento de las enfermedades subyacentes. Acá vemos que el esófago se necrosa, se vuelve negro, una imagen que no se olvida. Entonces vemos que hay enfermedades que inflaman, otras que infectan, algunas que deforman y otras que aparecen de forma súbita, pero todas comparten algo, obligan a mirar más allá del síntoma. Al final, todo empieza con la misma manera. Un paciente que dice, doctor, me cuesta tragar, y detrás de ese síntoma puede dar muchas historias. Puede ser el fuego, ese ácido que asciende en silencio día tras día, inflamando, lesionando y transformando. Puede ser el silencio, un esófago que deja de moverse, que pierde su ritmo, que ya no empuja la vida hacia adelante. Puede ser caos, contracciones desordenadas, dolor que confunde y síntomas que engañan. Puede ser lo invisible, enfermedades que no gritan, que no son evidentes, pero están ahí esperando ser reconocidas. O puede ser la sombra, esa que aparece tarde, que no siempre avisan y que cuando está cambia todo. Entonces entendemos algo, el esófago no es solo un órgano, es un tránsito, un lugar de paso donde la fisiología debe ser perfecta. Porque cuando falla, aunque sea en un solo punto, todo se detiene. Y en medicina interna nuestro trabajo no es solo tratar enfermedades, es escuchar ese primer síntoma, interpretarlo y entender qué historia lo está generando. Porque detrás de una disfagia no hay un diagnóstico, hay un proceso. Y reconocerlo a tiempo puede ser la diferencia entre aliviar un síntoma o cambiar un destino. Y ese es el verdadero desafío del clínico.